Bien, buen día para todos. Soy el pastor Alex Villegas, pastor de la Iglesia Bautista Shalom. Y en esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes la importancia y el cuidado que debemos tener para con nuestra integridad. Hablar de la integridad es tan importante, es vital, porque la integridad va a hacer que nosotros podamos servir con eficacia a Dios. La Biblia nos muestra también la importancia de la integridad. La verdad es que todos, las familias, los jóvenes, los líderes, los pastores, todos debemos estar firmes en la integridad. Entonces, vamos a ver rápidamente en el libro de Mateo, capítulo número 5, por favor. Mateo, capítulo número 5. Aquí encontramos las bienaventuranzas, enseñanza de Jesús que impactó la vida de muchas personas, pero en Mateo capítulo 5, el versículo número 8, dice aquí la palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta parte es fundamental, esto habla de integridad, ¿no? Quizá para comenzar, ¿qué es integridad, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Porque vamos a cuidar lo que para nosotros es importante. Generalmente las personas descuidan pues, lo que no es importante. Entonces, aquí en la Biblia una vez nos muestra, dice, bienaventurados, dice, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta frase de limpio corazón, la palabra limpio, habla de no estar adulterado o mezclado. Habla de unidad, de algo compacto. Básicamente lo que sería también integridad. Integridad, muy importante. Y dice ahí, porque ellos verán a Dios. Es muy importante el ser como el hacer también. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la integridad. ¿Qué es integridad? Integridad se compone de dos partes, in y tangere, en lo que sería la etimología. In es no y tangere es tocado o alcanzado. Una persona íntegra es una persona que no es tocado o alcanzado por cosas pecaminosas, para tener una idea general. Integridad es cuando lo que digo y lo que pienso se parece a lo que hago. Integridad es quién soy en lo secreto. Integridad es buscar la aprobación de Dios antes que de los hombres. Integridad es recibir el aplauso del cielo, dice acá también. Pero integridad, hablamos de una persona completa, entera, cabal. En esta oportunidad vamos a aprender un poco acerca de integridad, el equilibrio entre lo que sabemos y lo que vivimos. ¿Qué te parece si oramos un momento para entrar en esta enseñanza? Vamos a orar, vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Agradecemos, Señor, por tu maravillosa palabra, porque tu palabra, Señor, nos revela cómo debemos andar, Señor, y cómo debemos ser también delante de ti. Te pido, mi Dios, que ayudes a cada uno de nosotros, Dios, a poder llenarlos y tomar muy en cuenta, decidir ser íntegros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces, lo que cuidamos, pues, eso va a ser muy importante para nosotros. Entonces, ¿por qué debemos cuidar nuestra integridad? Entonces, vamos a ver unos pasajes aquí. Salmo, capítulo número 15, por favor, vamos a ir ahí. El libro de Salmo, capítulo número 15. Entonces, aquí estamos, Salmo 15. En Mateo 5:8 nos habla que los de limpio corazón verán a Dios, ¿no? Entonces, aquí en Salmo, capítulo 15, el versículo número 1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y el versículo 2, 3, 4 y en adelante nos da una serie de características, cual requisitos, ¿no? Ante esta pregunta: ¿quién morará en tu monte santo? Hablando de quién estará en la presencia de Dios, quién está buscando de corazón al Señor, ¿no? Entonces, y el versículo 2 comienza dando las características, pero la primera característica que vemos dice: el que anda en integridad, el que anda en integridad. Miren, por favor, Salmo capítulo número 24. Salmo capítulo 24, el versículo número 4, por favor, dice:
el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, dice. Entonces, otra vez, ¿no? Otra vez mostrando el versículo acerca de la necesidad de la integridad para estar en la presencia de Dios. Te leo el versículo 3, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice. Y el 4, otra vez, da una serie de características, pero la primera característica es el limpio de manos y puro de corazón. Entonces, hasta ahí estamos viendo cuán importante y cuán necesaria es la integridad, ¿no? Hablando que integridad es estar completo, es que nada te pueda alcanzar o tocar, hablando de lo pecaminoso. Y otra vez, ¿por qué es importante esto? Mira Mateo capítulo 6, por favor, el versículo número 24. Vamos a ver acá, Mateo 6, 24. Y aquí la palabra de Dios nos muestra también un pasaje, palabras de Jesús, diciéndonos aquí. Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Note esta parte, dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vivimos en un mundo escaso de integridad. Hablamos mucho de la necesidad de proclamar el Evangelio y sí, debemos hacerlo, pero no debemos olvidar que tanto el mensaje como el mensajero son importantes, van de la mano. Estamos viendo aquí, ¿quién estará en la presencia de Dios, en el monte de Dios? Dice, ¿no? El que anda en integridad. Es tan importante. Otra vez, el mensaje es esencial, es importante, pero el mensajero también es importante. Y acá nos dice, si es que una persona carece de integridad, ¿no? Carece de limpieza en su corazón, no está completo, unido, sino más bien su corazón está dividido, entonces dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y no solamente a las riquezas pueden dividir tu corazón y puedes llegar a amar más a uno que al otro, aborrecer a uno, ¿no? Menospreciar a uno y estimar a otro. Entonces no solamente son las riquezas, vivimos en un mundo donde la maldad, la injusticia, el pecado en sí comienza a corromper a las personas en diferentes ámbitos, la educación, la salud, la política. Y mucho de esto quiere penetrar, quiere entrar en la iglesia también. Pero gracias a Dios tenemos la palabra que es poderosa, la palabra que transforma, la palabra que nos ayuda a crecer. Por eso en esta mañana es una gran bendición que tú puedas tener un tiempo para aprender de este tema, la integridad, la importancia de la integridad, la necesidad de la integridad, el cuidado de la integridad. Entonces, aquí lo vemos claramente, dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y quizás nos debemos detener para hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que está dividiendo tu corazón? ¿Qué es lo que está impidiendo que seas una persona íntegra? Entonces, quizá las riquezas puede ser, pero también puede ser quizá algún aspecto moral o, y vale decir, inmoral en tu vida. Entonces, algún aspecto que puede corromper tu vida. Yo no sé qué cosa podría ser, pero en esta mañana quizá esta lección pueda ayudarte a meditar. ¿Eres una persona íntegra? Sabemos, creo que todos podríamos decir, bueno, claro, hay que ser íntegros, ¿no? Creo que ningún cristiano podría decir, requisito para seguir al Señor, no ser íntegro, ¿no? Ser corrupto. No. Creo que todos damos por sentado a veces, y ese es el problema. Que a veces damos por sentado, pero la Biblia nos muestra esta gran necesidad. ¿Has tomado en cuenta el ser íntegro? ¿Has decidido, quiero ser una persona íntegra? Recuerda que alguien dijo, ¿no? El que no conoce a su enemigo no lo puede vencer. El que no conoce a su enemigo no lo va a poder vencer. Entonces, muchas veces tenemos luchas, tenemos cosas en nuestro interior, cosas que nadie sabe, ¿no? Entonces, integridad habla de eso, de quién eres en secreto,
de quién eres en secreto. Integridad habla de no solamente mostrar una buena actitud o hacer lo correcto delante de los demás, sino también en lo secreto, en lo íntimo. Y es ahí donde la mayoría de personas tiene carencias. Es ahí donde la mayoría de personas pierde las batallas. Entonces, la integridad. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Otra vez, hermanos, recuerda que este tema es tan importante en los creyentes, pero creo que va más allá también. Es un tema tan importante, tan necesario para las familias, para la sociedad, para la política. Necesitamos personas íntegras. Entonces, vamos a ver también aquí un aspecto muy importante. Ojalá que podamos recordar esto de integridad. Integridad, acá también se nos muestra un concepto, ¿no? ¿Qué es integridad? Es el valor, integridad, es el valor de tomar decisiones aún a pesar de las consecuencias o incomodidades, ¿ya? Integridad es el valor para tomar decisiones aún a pesar de las consecuencias o de las incomodidades. ¿Te has puesto a pensar? A veces vienen situaciones a nuestra vida y la mayoría a veces comienza a evitar las incomodidades, ¿no? Evitar las consecuencias. Y de ahí la mentira, el engaño, la corrupción en diferentes aspectos. La corrupción espiritual, la corrupción económica, a veces la corrupción entra en nuestra propia salud. Muy importante también. Pero esta definición quizá nos pueda ayudar también a recordar un pasaje muy importante de las Escrituras. Mira por favor en tu Biblia Génesis capítulo 39. Entonces, para recordar un poco, ¿qué es la integridad? Es el valor de tomar decisiones, ¿no? A pesar de las consecuencias y de las incomodidades que podríamos pasar. En Génesis capítulo número 39, el versículo número 2 nos dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, dice, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Impresionante. Pero José es una persona de integridad, y podemos ver el principio de la integridad. La integridad viene de parte de Dios. La integridad viene de parte de Dios. Es muy importante aprender esto, el principio de la integridad. Pues acá en este versículo encontramos, dice, que Jehová estaba con José. Ahora, esto es fundamental para desarrollar integridad en nuestras vidas. También podríamos decir que integridad es emitir un juicio de valores, ¿no? Entonces, integridad es hacer lo correcto, ¿cierto? Pero ¿delante de quién? ¿O bajo qué perspectiva? Hay muchas personas que tienen esto de la integridad, pero muy alejado del concepto divino. Entonces, hay muchas personas que a veces olvidan la integridad o malinterpretan la integridad. Recuerda, el principio de la integridad comienza con tu relación con Dios. El principio de la integridad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces las personas emiten juicios o emiten juicios acerca de las cosas como son. Ojo con esto. Las personas emiten juicios de las cosas como lo que son, pero no como lo que somos. Como lo que somos. Y eso debemos recordar. Porque ¿quién te puede calificar? ¿Quién te puede distinguir si no es Dios? Hoy en día hay muchas personas que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. El principio de la integridad. Hay muchas personas que pueden decir, yo no necesito a Dios porque yo vivo una vida moralmente buena, ¿no? Hago cosas buenas, no necesito la palabra ni nada de estas cosas. No se puede ser íntegro si no es bajo la perspectiva divina, bajo la palabra de Dios. Y lo vas a ver. Dice acá la palabra, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero.
Ojo, vamos a ver más adelante que la integridad no solo te protege, sino también te promueve. Mira qué tan importante. La integridad no solamente te va a proteger, muy importante. Hoy en día vivimos en un mundo de pecado, de maldad, y muchas veces el creyente entra en estas cosas y pierde protección. Ojo con eso. Sabemos que el pecado trae consecuencias. ¿Y por qué entra el pecado en nuestras vidas, corrompiendo nuestra integridad, nuestro ser? Porque hemos dejado de ser íntegros. Entonces dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, dice, ¿no? Mira el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, nota eso, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces, no solamente José prosperaba porque él era una buena persona, sino aquí encontramos el principio de la integridad. Jehová, dice, lo hacía prosperar en su mano, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la prueba de la integridad, la prueba de la integridad. Mira por favor el versículo 7, dice el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Nota, este es asombroso. ¿Recuerdas? Esta mujer quiere seducir, está seduciendo a José. Esta mujer quiere corromper también a José. Y supuestamente se podría decir que tiene un legítimo argumento, ¿no? El hombre estaba descuidando a la mujer. Por eso les digo, debemos tener mucho cuidado. Hay muchas mentiras, muchos engaños que pueden entrar en nuestras vidas, llevándonos a quebrantar nuestra integridad. Pero aquí claramente vemos a José y su respuesta, dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, dice. Y ahí está la prueba, dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Sabemos que luego José escapa, pero él pasa la prueba. Y la integridad es lo que te puede ayudar a pasar las pruebas, es lo que te puede ayudar a soportar, a resistir a las tentaciones. La integridad es fundamental y vemos muchas veces ministerios que se destruyen, vemos muchas veces familias que se dividen, vemos a personas que antes servían a Dios, pero después, ¿por qué ya no ya? ¿Qué pasó? Mira ese hermano, antes tenía un fuego, una pasión, antes tenía sueños para Dios, pero ahora ya no lo vemos así, lo vemos frío. Y no tiene que ver tanto, ahí está la Biblia, ahí está la oración. Su problema es falta de integridad, su corazón se ha dividido. Pero no así José. José pasa esta prueba, pero ya sabemos que, bueno, José tiene este valor para tomar una decisión sabia. Pero recuerda, esta decisión la tomó aún a pesar de las consecuencias que vendrían y de las incomodidades. Mira por favor el versículo 19. Dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Acá van a venir las consecuencias, ¿no? Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Entonces, José está pasando por consecuencias. ¿Y por qué pasó todo esto? Porque José mantuvo su integridad. Entonces, una pregunta también en esta oportunidad. ¿Estarías dispuesto a mantenerte firme, a mantener tu integridad, aun a pesar de las consecuencias que podrían venir? ¿Estarías dispuesto a seguir firme en la fe, aun a pesar de las incomodidades? ¿Qué sería si es que este mundo comienza a ofrecerte cosas? ¿Cómo lo hace, no? ¿Cómo lo hace? Pero hay tiempos y hay días malos. Hay días donde, si, como se dice, te agarra mal parado, estas tentaciones fácilmente podrías caer. ¿Pero qué te va a sostener? La integridad. Pero mira lo que dice el versículo número 21. Dice, pero Jehová
estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Muy importante, muy importante. La integridad no solo te va a proteger, la integridad promueve, te abre las puertas. ¿Cuántos casos hemos escuchado de creyentes que alaban al Señor? ¿Por qué? Porque se han mantenido íntegros y Dios ha abierto puertas y Dios ha provisto para ellos y Dios ha comenzado a darles visión para hacer cosas para la gloria de Dios. Mucho depende de la integridad. Y es tan especial ver la vida de José. Mira por favor Génesis capítulo 41. Génesis capítulo número 41. El faraón está turbado, el faraón necesita interpretar un sueño. Y mira lo que dice Génesis 41, el versículo número 38 dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Increíble, mira lo que hace la integridad. 39, y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. 40, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Espero que puedas recordar eso. Muchas veces perdemos bendiciones, muchas veces no hay visión en nuestras vidas. Recuerda, la visión es fundamental. Si tú eres un líder espiritual o tú eres un líder en tu familia, recuerda que tener dirección es fundamental. Pero a veces las cosas simplemente son monótonas, las cosas se vuelven apáticas porque no hay visión. Recuerda que la visión es fundamental. La visión va a hacer que podamos tener pasión por las cosas que hacemos. Y acá otra vez, ¿cómo no tener visión, de verdad? José está siendo prosperado. Y ya sabes por qué. Por causa de su integridad. Bien, hermanos, Dios manifiesta una protección especial para los que son íntegros. Vamos a ver rápidamente, por favor, Proverbios capítulo 25. Vamos a Proverbios capítulo 25. Quiero decir una última cosa en cuanto a, dos cosas, perdón, en cuanto a la integridad. Mira Proverbios capítulo 25, el versículo número 21. Por favor, vamos a verlo ahí. Proverbios 25, 21. Aquí está. Proverbios 25, capítulo 25, el verso número 21. ¿Ya? Sí, lo tenemos ahí. Oh, perdón. ¿Ya? Ahí está, Proverbios capítulo 25, versículo 21. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado, dice. La integridad y la rectitud dice, me guarden, porque en ti he esperado. Tan importante, la integridad nos guarda, nos protege. La integridad nos promueve, pero la integridad también va a hacer que seamos preservados. Aún a pesar, después de que quizá ya no estemos en esta tierra, nuestros hijos serán bendecidos. Mira en tu Biblia, Proverbios capítulo 20, versículo número 7. Proverbios capítulo 20, versículo número 7. Dice la palabra de Dios: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. La integridad no solamente te va a proteger, y vaya que necesitamos protección en estos tiempos, ¿no? Entonces, vemos al indolente, vemos al necio, vemos al impío lastimándose, equivocándose, avergonzándose, pasándola muy mal. ¿Por qué? Porque esta vida es difícil, este mundo está caído y necesitamos la protección de Dios. La protección de Dios que la pueden tener los íntegros, la provisión de Dios que la pueden tener los íntegros, pero también vemos la preservación de Dios sobre los íntegros. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué deseas para tus hijos? Deseo lo mejor, pastor, deseo que sean bendecidos. Camina en integridad, hermano. Recuerde, Dios no es justo para olvidar las obras que nosotros hacemos. Entonces, por último, hermano, ya esta es la última cosa que voy a mencionar. Te animo a estar cuidando esta integridad.
Ya sabemos, como te dije, lastimosamente a veces presuponemos, pensamos que, bueno, la integridad está ahí. Te animo a hacer algo, hermano. Te animo a decidir ser íntegro. Te animo a que cada cosa que estés haciendo para la gloria de nuestro Dios sea puesta en integridad, en tu vida, en tu corazón. No seamos como los demás. ¿Ya? Hoy en día, bueno, la Biblia nos exhorta, nos dice, ¿no? Mirad pues cómo andéis, dice, no como necios, sino como sabios. Pablo nos invita a meditar en nuestro andar, ¿no? Y lastimosamente a veces hacemos un lado este tema tan importante de la integridad. Entonces, algunas cosas que deberíamos estar haciendo para cuidar nuestra integridad. Número 1, debemos examinar nuestro andar delante de Dios. Y bueno, esto lo vemos bien en David. Salmo 139, versículo 2. Salmo 139, versículo 2, lo voy a leer rápidamente. Acá dice la palabra, Salmos 139, versículo 2. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido, dice, desde lejos mis pensamientos. Entonces, es muy importante examinarnos. Salmo capítulo 7, versículo número 8. Sabiendo que Dios conoce todas las cosas. Salmo capítulo número 7, el versículo 8. Dice la palabra, Jehová juzgará a los pueblos. Mira lo que dice acá. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Entonces, ¿qué puedes hacer para cuidar esto de la integridad? Recuerda, si de verdad aprecias, es de valor la integridad para ti, lo vas a cuidar. Y te animo a hacerlo con estos puntos. Examínate delante de Dios, ¿no? ¿Realmente tus pensamientos, lo que tú dices, tus acciones son íntegras? Número 2, reconociendo nuestra dependencia de Dios. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque en 1 Reyes, capítulo 9, versículo 4, Dios comienza a bendecir la vida de Salomón, pero adivina por qué, por causa de su padre, por causa de su padre. Así como la Biblia dice, ¿no? Así como estuve con David, que tenía un corazón íntegro, así también estaré contigo, le dice Dios. Y número 3, cuidando nuestro corazón. Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Recuerdas? Entonces, y ahí es el centro de todo, ¿no? Recuerda que integridad es diferente a honestidad. Integridad no es tanto lo que haces, sino lo que eres. Y todo se centra en nuestro corazón. No puedes servir, dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En esta mañana, rápidamente, te invito a meditar en esto. ¿Eres íntegro delante de Dios? ¿Hay algo que está dividiendo tu corazón? A veces buscas más el reconocimiento de las personas. Tiemblas cuando de repente las personas se acercan y comienzas a tener una fachada. Deja todo eso. La integridad te hace libre de todo eso. Damos gracias a Dios por este tiempo donde podemos predicar la palabra y podemos nutrirnos y fortalecernos. En esta mañana, que Dios los bendiga, sigamos siendo íntegros. Bendiciones.